30 de septiembre de 2025. Las tecnologías basadas en inteligencia artificial son utilizadas para consultar información, tomar inspiración y automatizar tareas. Pero también se convierten en jueces que deciden si tienes acceso a una ayuda pública, determinan si eres terrorista o no, y hasta son capaces de ignorar tus diagnósticos clínicos porque no eres caucásica. ¿Serás la siguiente persona en ser discriminada? Invitados e invitadas de lujo. Voy a presentároslos para que sepáis un poco a qué se dedica cada uno de nuestros invitados e invitadas, pero no os preocupéis porque al final dejaremos los contactos y bueno, así no los perdéis de vista porque tienen mucho que contar. Empezaré por Ruth. Hola, ¿qué tal? Ruth, gracias por acompañarnos hoy. A ti. Cuenta con 26 años de experiencia en Legal and Compliance, en el sector asegurador, tanto en España como en Latinoamérica. Ha liderado iniciativas de ética, transparencia y gobernanza claves para el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Seguro que sí. Sonia es profesora de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Hola. Sí. Es experta en redacción, inteligencia artificial y comunicación. Asimismo, coordina un proyecto financiado por el Ministerio sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en el periodismo. Feri Sella es músico, productor y empresario con más de 30 años de experiencia. Ha trabajado con artistas como Mercedes Sosa y Brian Eno y fue nominado a los Latin Grammy. Es CEO de Limbo, donde son creadores de herramientas tan innovadoras como Music Blogs, que os recomiendo que vayáis a echar un vistazo en qué consiste. Gracias por venir hoy. Jorge. Hola. Esta me la he tenido que practicar. Ingeniero en informática y bioingeniería por la Universidad de Cambridge y doctor en investigación biomédica por la Universidad del País Vasco y BioVizcaya. Con estancias en Harvard Medical School y Massachusetts General Hospital y gracias a la beca Fulbright. Su investigación se centra en el uso de la inteligencia artificial para el estudio del envejecimiento saludable y patológico. Es fundador de i4Med y es Artificial Intelligence Lead Scientist en Naked Artificial Intelligence. Ale es ingeniero en software con trayectoria en innovación pública, gobierno abierto y tecnología cívica. Colabora con Political Watch, por si queréis echar un ojito a todo lo que hacen, en proyectos como ¿Qué hacen los diputados? Y Radio Televisión Española 2030. Muchas gracias por venir. A ti. A todos y a todas. Bien, pues ahora os tengo una mala noticia. Para empezar. Porque, claro, habéis venido aquí pensando que vais a volver a vuestras casas sin preguntas, que ya a partir de hoy vais a dormir súper bien, sin preguntas éticas de ningún tipo. Pues no. En realidad hemos venido aquí precisamente a hacernos preguntas incómodas. Y los primeros y primeras que tendréis que responder preguntas incómodas sois vosotros y vosotras. Entonces, si no os importa, podéis loguearos aquí. Es muy fácil porque no hay que loguearse, simplemente hay que conectarse y ya os va a saltar la pregunta. Y esperad un poquito para votar, así lo hacemos todos a la vez, todos y todas a la vez. Voy a leer la pregunta en alto para que nuestros invitados e invitadas tengan un poquito de contexto, porque puede ser que más adelante sea importante. Vale, ¿quién debería tener la responsabilidad principal de que la inteligencia artificial se desarrolle de forma ética? Las personas que la desarrollan, las instituciones públicas, las empresas que la implementan, toda la sociedad o quizás la propia inteligencia artificial se autogobierne. Parece que nadie confía en que la propia IA vaya a ser autogestionable. Es muy inteligente, pero parece que no para todo. Vale, pues yo creo que ya está. Estos resultados luego los compartiremos y bueno, ya veremos la intención de todo esto. Pero bueno, me parece bastante curioso. Por si no lo veis bien desde ahí vosotros y vosotras, os comentaré que, bueno, parece que la mayoría de las personas, aunque no es una mayoría simple, han elegido los gobiernos y las instituciones como los responsables de que la IA sea ética. Luego, en un segundo lugar, tenemos la empresa que lo implementa. Me parece curioso. Y luego tenemos la ciudadanía,
también me parece curioso. Las personas que lo desarrollan están casi en último lugar, lo que me lleva a pensar que no sé si aquí habrá muchos desarrolladores, porque es como, no, yo no quiero esta culpa. Y nada, la propia IA nadie cree que sea autorregulable. Vale, pues muy bien, no olvidemos esta pregunta porque la vida son ciclos, todo vuelve. Ahora sí, vamos a vuestro turno, ¿vale? Entonces, lo primero que queremos hacer es que os vamos a decir un titular, es real. Os va a sonar como una broma de los 90-2000 en la radio, pero no, es real y ha tenido consecuencias, ¿vale? Y el titular es el siguiente. Una empresa pierde 25 millones de dólares tras recibir una videollamada del CEO, que en realidad era una inteligencia artificial. La voz y la imagen habían sido clonadas con una inteligencia artificial. Nadie lo notó. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es que a cada uno de vosotros y vosotras os haré una pregunta relacionada con este titular y tendréis como 2 minutos para desarrollarlo. Y luego sí que ya pasaremos al debate y ahí, bueno, os podéis contestar o podemos hacer otras preguntas o ya cómo se vaya desarrollando. ¿Vale? Pues empezaré por Ruth. ¿Vale? Por edad. No, por orden de sitio. Y es porque quiero saber, al final, digamos que de los 5 ponentes, quizás al venir del mundo de las aseguradoras, es un mundo un poquito más tradicional. Y quería preguntarte que cuánto te sorprende esta noticia. ¿Cómo de difícil te resultaría creer que algunos de tus compañeros y compañeras llegasen a creerse esto? Además, también te quería preguntar si crees que en sectores más tradicionales como la banca o los seguros, los trabajadores y las trabajadoras están formadas para este tsunami de la inteligencia artificial. Y si tenéis protocolos. Pues no me sorprende nada la noticia. Porque además aquí dice vídeo, voz, pero realmente este robo es del orden del día. O sea, recibimos muchos emails de este tipo diciendo la operación se ha cerrado, haz la transferencia de 5 millones. Y te lo firma el CEO y demás. Entonces, es verdad que al principio eran burdos. O sea, notabas que así no te habla tu... Además, a veces como cogían los datos de internet, pues ponían como al CEO de los super CEO. Ese no te iba ese no te iba a mandar el email nunca. Pero luego cada vez lo fueron haciendo mucho mejor, pero increíblemente mejor, hasta el punto que hasta ponían a los consultores de por medio. O sea, y llamabas y eran. Y entonces ya era como una especie de entre tres, ¿no? Entonces que lleguen a estar... O sea, ese robo de la imagen y de la voz y que nos haga creer que es real, eso es un gran riesgo. Vale, sí, la verdad es que sí, las bromas de radio han evolucionado bastante con lo de la IA. Sonia, sí. Ahora voy contigo. Al ver este tipo de titulares es imposible no pensar en la desinformación. Entonces quería preguntarte si bajo tu punto de vista las periodistas y los periodistas que están ahora estudiando periodismo están preparados para distinguir entre una fuente real y una que no lo es, porque la inteligencia artificial lo pone realmente difícil. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Se les está dando a los estudiantes estas herramientas para discernir entre lo que es real y no lo es? Respondo a tu primera pregunta. Si están preparados, no. Ni para eso ni para casi nada. Esa es la realidad. Sí, es la realidad. Están muy rodeados de tecnología, pero que tú estés rodeado de tecnología y hayas nacido con ella no significa que la domines, en absoluto. Es más, yo creo que hasta asumes como normal estar rodeado de innovación tecnológica. Creo que quizás somos más cautos los que venimos de otra era y de repente ha aparecido en nuestras vidas la IA y somos más cautos. Los que han nacido, bueno, ya rodeados de tantos cambios, creo que son quizás más ingenuos, curiosamente, de verdad lo creo, ¿eh? Creo, por otra parte, no vamos a culpar solamente a los estudiantes, yo creo que no están preparados porque los profesores tampoco lo están. Esto ha sido rapidísimo, rapidísimo. En el periodismo, quizás más que en otras áreas, como siempre hemos sido un poco idealistas de lo nuestro no toca a nadie, nosotros nos autorregulamos, la libertad de expresión...
todas estas cosas, pues bueno, nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos y pensamos que lo de la IA era para otras personas, ¿no? Y te das cuenta de que realmente la IA está escribiendo noticias. En unos casos las escribe bien, en otros casos, no sé, supongo que lo sabéis, que la inteligencia artificial es una herramienta, se puede utilizar como herramienta contra la desinformación, porque digamos que detecta bulos, pero por otra parte también los crea o los produce o los genera. Es decir, es una herramienta de doble filo. Y como los profesores no estamos bien preparados, lógicamente esto no se lo enseñamos a los alumnos. Los planes de estudio que hay ahora mismo de periodismo en España, creo que hay 3 facultades que han incorporado algún contenido relacionado con la IA y nada más. De momento, nada más. Otra cosa es la IA utilizada por los estudiantes, pero tanto de periodismo como de medicina, de cualquier sector. Eso es diferente. Pero el uso en el periodismo y los peligros en el periodismo, no. Hoy por hoy no. Ni nosotros profesores ni los alumnos. Es que ha sido muy rápido. Cuestan estos cambios. Fer, ahora vamos contigo, porque hablando de clonar voces es imposible no pensar en los artistas. Entonces, te pregunto, desde tu punto de vista, ¿crees que los artistas y las artistas ven la inteligencia artificial como una aliada o una enemiga? Y también te pregunto, porque no sé si tenéis el dato, de cuántos millones se han perdido o se han dejado de ganar por culpa de la IA en, no sé si decirlo como en la industria musical, pero... Bueno, primero contestando a tu planteo del caso que mencionabas, lo primero que se me ocurrió es que todavía somos afortunados, creo, en que esa estafa la creó un humano, no todavía una IA que sea un agente que crea agentes, ¿no? Entonces, me hace acordar a la industria en la que trabajo yo, en donde ya estamos en un presente distópico, no en un futuro, en donde se crean por día y se envían a Spotify por día 30.000 canciones hechas por IA, 100% por IA, ya sea con Suno o con Udio, que son las plataformas más famosas. Para que sea una idea, 30.000 canciones es lo que en los 90 se creaba en un año, ¿no? Hoy, por día, se envía esto. Entonces, no tenemos datos todavía, o no los traje, pero se los puedo enviar acerca de la facturación. Pero para que se den otra dimensión, se envían más de 200.000 canciones por día, que está creciendo eso, entonces una gran parte es de IA. Pero el presente distópico al que me refería, que es algo que causa gracia y no tanto, porque es realmente una locura, es que estamos en ese presente en donde la música fue creada por, insisto, un humano que usó una IA, todavía no una IA que genere subagentes, que es totalmente posible que ocurra, sino que además esa música, que es subida por un humano, pero fue generada por una IA, es consumida por una IA. Entonces ya estamos en ese lugar en donde ningún humano está haciendo nada, salvo subir esa música por ahora a un humano y cobrar esa música. No se está ni creando ni escuchando. Literalmente. Y esto es un problema enorme, enorme, porque por ahora no estamos recibiendo mucha ayuda de las plataformas que paren un poco esto en cuanto a, por lo menos, etiquetar que esa música efectivamente fue hecha con una IA, ya sea un 100%, un 50%, un 30%, lo que fuera. Entonces, salvo Deezer, que es una de las plataformas francesas que sí lo etiqueta, entonces hay es algo misleading, ¿no? La audiencia no sabe qué está escuchando, más allá de que por ahora oídos profesionales pueden darse cuenta que está hecho con Suno, pero en breve no nos vamos a dar cuenta. Entonces es muy distópico ya hoy, económicamente distópico. Vale, sí, la verdad es que es complicado, pero a mí me encanta cuando escucho a eso, otras personas que utilizan IA tan diferente a como lo solemos hacer nosotros, las personas más técnicas, y vemos otras realidades. Jorge, sorpresa. Te comentaba antes que he tenido la oportunidad de trabajar un poquito en el campo de la medicina y es súper exigente. Todo lo tienes que demostrar al detalle y bueno, me parece normal porque al final cualquier error ahí se paga muy caro.
Pero bueno, sin embargo, la inteligencia artificial en el campo de la medicina y si hablamos de clonar voces, tiene usos súper positivos, como por ejemplo el tema de clonar voces para personas que la están perdiendo por algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces así tú les puedes devolver su voz, que es súper importante en su idioma. Pero te pregunto, ¿están los médicos y las médicas preparadas para utilizar la inteligencia artificial? ¿Y lo están los pacientes y las pacientes? Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Es un campo que está muy regulado, que es difícil entrar. Los médicos son bastante reticentes a cualquier tipo de cambio, al menos que les demuestres con una evidencia bastante grande de que lo que haces sirve para algo, ¿no? Es verdad que hemos visto, porque hace un año echamos una encuesta desde la Asociación de Inteligencia Artificial para la Medicina, donde encuestamos a más de 200 médicos y la gran mayoría ya usaban estas tecnologías. La usan para de todo tipo. Puedes tener usos buenos, como sería, ¿cómo le explico esta patología que es muy complicada, ¿no? Una enfermedad que es rara? ¿Cómo se la explico a la persona que tengo delante, ¿no? En términos que pueda entender, porque todos hemos sufrido cuando los médicos nos hablan en esas palabras que no entiende nadie. También puede ser útil para los propios pacientes, donde ya existen herramientas, donde tú puedes subir tus informes y te explican en términos más normales qué es lo que te pasa, ¿no? O qué punto de vista hay. Y hay usos muy buenos y muy malos, como vemos. Por ejemplo, el caso de una compañía de aquí española, una startup, que se dedica a hacer llamadas de seguimiento para medicamentos y distintas terapias, ¿no? Que sería algo que cuesta hacer, llamar a todos los pacientes uno por uno todos los días para ver si se han tomado la medicación, y la inteligencia artificial, pues bueno, con una voz que podría ser incluso las de una persona conocida, ¿no? Que les llame y les pregunte si se han tomado el medicamento, y así que se ajusten a los regímenes. Entonces, los médicos quieren estar más formados. Hay bastantes médicos que tienen interés por ello. Es una tecnología que puede abrir mucho el campo, pero hay que ir paso a paso porque es un campo muy regulado, y sobre todo la opinión mayoritaria es que estas tecnologías se tienen que utilizar para hacer la medicina más humana y no más robótica, ¿no? Que cuando el médico te esté hablando a ti y no esté escribiendo el informe, ¿no? Todas esas tareas que son aburridas son las que hay que quitarle al médico. Las de en sí pensar, desarrollar y tener esa conexión humana es donde tenemos que tener cuidado y asegurarnos que se regulan de manera correcta. Vale, muy interesante. Gracias. Alex, contigo seré muy breve, porque al final parece que no está nada claro en el, vale, si sufrimos un uso fraudulento por parte de una herramienta que su base es la inteligencia artificial, ¿tú qué crees que podemos hacer? ¿O a quién podemos acudir? ¿Crees que los organismos públicos están preparados o se están preparando para afrontar todo esto? Esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva legalidad. Porque... Breve, pero complicada. Sí, lo sé. A ver, creo que es bastante complejo porque aquí como que hay que tener en cuenta muchos factores. El primero, así que afecta en términos generales, es la situación geopolítica actual. Creo que se están proponiendo ciertas regulaciones, pero al final ciertas tendencias geopolíticas que hay ahora mismo hacen que esas regulaciones estén llegando un poco tarde, no sean homogéneas. Por ejemplo, en la Unión Europea está el AI Act, pero no se está aplicando al 100%. Ahora ha empezado a aplicarse algunos de sus artículos, el resto se aplicarán el año que viene. Y lamentablemente, por un lado, está la parte en la que se opina que Europa está sobreregulada y hace que y se combata el trabajo que se está haciendo desde Europa, y por la otra parte, la burocracia hace que todo vaya mucho más lento que la realidad actualmente y que la tecnología actualmente. En cuanto en sí mismo a la búsqueda de soluciones o a la búsqueda de quién es culpable de, creo que es muy complejo por la tecnología que se está usando actualmente, porque los grandes modelos de lenguaje, que son un poco la tecnología que más visibilidad tiene dentro de la inteligencia artificial, en la actualidad es la que menos explicabilidad y menos observabilidad tiene.
Entonces es muy complicado saber de dónde vienen esos datos y qué se está haciendo con ellos, por así decirlo. Sí, estoy de acuerdo, la verdad. La verdad es que escuchándonos también me surgía la duda de si legislar es bueno porque nos protege frente a fraudes y porque hace que, bueno, pues eso, que no se traten a las personas de forma injusta, o legislar frena el avance de la investigación. En cada uno de vuestros casos, ¿qué opináis? ¿O qué se debería hacer? Porque al final parece que la sensación general es que la IA nos ha llegado como un huracán. Incluso mis compañeros muchas veces, cuando hablo con ellos, con mis compañeros y mis compañeras, hablamos de que nuestro trabajo es estresante, no porque sea estresante per se, porque cada día tienes que estar al tanto de cuál es el nuevo modelo y cómo ha mejorado esto. Porque sí, es un huracán lo de la inteligencia artificial. Es como, ¿por qué esta solución no la hemos propuesto antes? Porque no existía. O sea, hace 3 meses no existía. Entonces, ¿cómo hacemos para que no sé, que no sea un huracán? Te puedo responder. En el caso de, ya no digo de los docentes de periodismo, digo de los periodistas. Como os decía antes, los periodistas están muy acostumbrados a autorregularse. Es decir, yo tengo unos principios, yo me debo al público, yo ofrezco un bien social, entonces me autorregulo porque tengo una ética, ¿no? En el caso de la IA, las investigaciones que nosotros hemos hecho con periodistas para ver cómo están asumiendo la llegada y el uso de la IA, he visto lo que estás diciendo tú, pues que ha llegado muy de repente, que muchos periodistas lo conocen porque han ido pues, ellos bicheando, como se dice ahora, y aprendiendo ellos solos, pero no porque hayan recibido una formación. Y muchos andan un poco perdidos, no saben exactamente hasta dónde llegar. Hay medios de comunicación en España que ya están empezando, pero no tantos, a crear sus propios departamentos o personas específicas para asesorar en el uso de la IA, pero no muchos, principalmente por falta de dinero. Y luego también hay algunos medios, pero no tantos, porque hemos hecho un estudio de medios de todo el mundo a ver cuántos tienen códigos éticos, es decir, un código que te diga hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, pero internos, ¿no? Y tampoco hay tantos que los tengan. Pero también es cierto que a la hora de preguntar a los periodistas, curiosamente, ahí sí dicen que les gustaría, si no tener una regulación, sí tener una guía, que alguien o algo o algún mecanismo que les diga hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar. Lo ideal, a ver, yo creo que es como todas las cosas. Lo voy a comparar, por ejemplo, con el tabaco, con el alcohol, que es verdad que su uso está normalizado, pero es algo que los menores de edad no deben consumir, etcétera, etcétera. Lo ideal sería que uno por sí mismo decida, pues yo esto sí, yo esto no. Pero la realidad no es esta. Tiene una regulación que nos diga, usted no debe, y aún así la gente se salta esas normas. Fíjate, Sonia, que justo lo contrario es mi sector. Sí. Súper regulado. O sea, el mundo de seguros, como el bancario, es un sector muy regulado, con muchas normas, y justamente el que llegue la IA así, pues lo que hace es frenarnos, es cierto, porque no nos atrevemos a salir de esta regulación que tenemos. Yo no sé si esto suena muy bien o no, pero es cierto que el seguro, o sea, tenemos una labor social, de alguna manera. Es verdad que cobramos prima por los seguros, pero no deja de ser una gran bolsa donde todo el mundo, pues ahí al final estamos para que cuando pasa algo en un sitio sí que responden, ¿no? Y no solamente a riesgo catastrófico, sino en los propios seguros del día a día. O sea, sobrevivimos porque hay una masa de clientes, si no sería imposible. Y eso sí es verdad que está muy regulado. Entonces, a la hora de incorporar la IA en estos modelos predictivos, cuidado porque nos quedamos sin seguro, pero es que el seguro se queda sin seguro, toda esta cadena. Entonces, sí que vamos con una, pues lentos, aplicando pequeñas novedades que pueden ayudar, más en la parte, como decías, de lo que no quiere hacer nada, que el comercial pueda ir y vender bien el seguro, pero que meter los datos se los meta la IA, ¿no? Pero no entrar en la base de fondo, que es cómo calculo la prima para saber que efectivamente es el riesgo que estoy cubriendo.
hemos visto que bueno, la implementación está siendo mucho más lenta y lo importante, ¿no?, es que antes de que ocurra toda esta tecnología, que es muy rápida y se desarrolla muy rápida, ¿no?, y echa la ley, echa la trampa, porque muchas de estas empresas son especialistas en encontrar pues, la pequeña forma de saltárselo, y es muy, muy difícil legislar y pensar a futuro, ¿no?, lo que va a ser la nueva tecnología, porque tenemos lo que tenemos ahora, pero cómo pensamos lo que tenemos después, ¿no?, lo que viene después. Eso el sector médico, como tiene que ser cauteloso por naturaleza, lo ha hecho bastante bien, ¿no? Y las partes que son importante proteger, ¿no? Ya había en sí regulación que estipula claramente que hay que tener evidencia, ¿no? O sea, una cosa es que tú desarrolles un nuevo fármaco con IA, eso no significa que el fármaco vaya a ir más rápido por el proceso, va a tener que seguir pasando por todo el proceso donde se verifica que en sí este medicamento funciona, ¿no? Entonces es importante empezar a pensar en este tipo de ideas, ¿no? No legislar lo que tenemos ahora, sino legislar alrededor del campo para que nos protejamos a futuro, sin impedir, obviamente, el desarrollo y la innovación, ¿no? Porque, bueno, ya estamos empezando a ver que las grandes tecnológicas están haciendo las suyas y, bueno, ahora que ya tienen el pastel y la tarta hecha, ¿no?, han entrenado con todos los datos de manera que no sabemos si han pedido permisos o no. Ahora piden que sea así, ¿no?, una vez que ya está hecho. Entonces, esto se resolvería pues con ideas o formas de legislar que tengan en cuenta pues el bien mayor, y pensando que la tecnología va a cambiar muy rápido y no podemos saber exactamente lo que va a ser. Adhiero completamente a lo que dijo el amigo. En nuestro caso, en la industria de la música, siempre llega tarde, es un dinosaurio, siempre llega tarde, desde Napster hasta, bueno, siempre. Uno querría lograr una regulación que promueva la innovación y parece ser un oxímoron las dos cosas, ¿no? Volviendo a tu pregunta del comienzo de la conversación, en donde quién impone la ética regulatoria, y yo no pensé tanto en esto en general, pero creo que me gustaría tener una regulación institucional, privada, mixta, en donde el privado, que tiene que ir a la velocidad que tiene que ir, dada la competencia, dada la innovación, dada una justificación económica, está regulada por un Estado, institución, que es la representación supuestamente de los ciudadanos. Y en nuestro caso se está llegando tardísimo. Las implementaciones que están viniendo generalmente vienen solamente de Estados Unidos. Se está haciendo una demanda muy grande contra Suno y Udio, de vuelta tarde, luego de estar ya la música completamente entrenada. Hay un montonazo de empresas como Eleven Labs y otras que están licenciando de manera justa y ética música de creadores que son acreditados y que sus atributos de la metadata van a estar implementados en futuros modelos de música. Pero la verdad que es muy complejo ir de la mano de la regulación y la innovación, y creo que al final de cuentas, creo de lo que estamos hablando, por lo menos lo veo muy obvio en nuestra industria, que es cómo va a ser la muerte de la propiedad intelectual. Porque yo creo que es inevitable. Sentimos este cimbronazo cuando llegó Internet, no sé si se acuerdan, cuando vino Creative Commons, y creo que estamos en una de esas en donde vamos a tratar de acompañar a los creadores y propiedad y los creadores de la propiedad intelectual de base por unos años más, pero no estoy convencido que sea sostenible y que haya una regulación que pueda acompañar ese proceso. Yo lo que sí noto que hay como cierta discordancia entre lo que se está aplicando en la inteligencia artificial actual y otros tratamientos de datos con otras tecnologías que teníamos antes y que ya tienen su regulación específica, ya sea el DSA, el DMA, el RGPD, lo que sea. Por ejemplo, en los últimos meses todo el mundo habrá visto que tanto LinkedIn como Claude, cualquier de los grandes LLM o plataformas han empezado a entrenar con los datos de los propios usuarios y no han utilizado un opt-in como viene recogido en la mayoría de los casos en el RGPD, sino que se ha utilizado por un opt-out. Nosotros empezamos a utilizar tus datos, si no te das cuenta los utilizamos y no tiene ningún tipo afuera el derecho a la privacidad y el derecho a decidir qué estás haciendo con tus datos. Como que hay que decir que no. Claro, cuando por defecto en el resto de tecnologías, siempre desde que tenemos la RGPD,
se ha utilizado el opt-in Claro. por defecto. Entonces no tiene mucho sentido y en ese, vamos, mi sensación es que como que se ha hecho la vista gorda en ciertos aspectos que ya tenían cierta regulación o en otros contextos que sí tienen cierta regulación, que puede ser esto, puede ser las leyes de copyright. Hace poco, ¿no? Creo que fue esta semana, ya llega un preacuerdo Anthropic que va a pagar 1.500 millones de euros, si no recuerdo mal, porque el cambio este de billón europeo, billón estadounidense a veces hace que bailen un poco los números, pero creo que eran en torno a 1.500 millones de euros para pagar regalías a autores de libros que habían sido utilizados sin autorización en los entrenamientos como esta, como comentaba antes. Hay bastantes casos abiertos en distintas industrias, contra Midjourney, contra Stable Diffusion, contra Google, contra casi todas. Tiene su caso abierto ahora mismo. Este ha sido como uno de los primeros grandes que ya tiene un preacuerdo y creo que va a haber bastantes cambios en temas de propiedad intelectual y de admisión por parte de los entrenadores de los grandes modelos de lenguaje de que han utilizado datos que no tendrían que haber utilizado. Sí, la verdad es que, no sé, escuchándoos me llaman la atención muchas cosas. Por ejemplo, bueno, lo de la propiedad intelectual me recuerda, creo que una ley que han puesto en Dinamarca, no sé, lo compartí hace no mucho, que como que las caras de las personas tienen propiedad intelectual y no las pueden utilizar ahora, pero claro, a lo mejor es eso, es un parche para algo que se va a terminar. Y también hay otra cosa que me llama la atención, y es que escuchándoos, claro, yo en mi día a día, si yo cuando hago una propuesta pongo IA, se vende muchísimo más. Y dices, aquí está, aquí tengo yo la mina de oro, esto va a triunfar. O sea, es como que parece que la IA es una máquina de hacer dinero. Pero la verdad es que escuchándonos, yo ya no sé si hace hacer dinero o hace perder dinero. No sé si es que a lo mejor llama más la atención los que ganan que los que están perdiendo dinero. No lo sé. Por otro lado, bueno, este es un tema, ¿no? De si realmente la IA nos está haciendo ganar dinero o nos está haciendo perder dinero. Porque lo que hablabais, las multas que se están poniendo sobre estos temas son millonarias, pero no pasa nada. Y eso también me lleva al valor de los datos. O sea, ¿cómo de importantes serán los datos? El otro día veía en las noticias que se había reunido no sé quién de Estados Unidos con no sé quién de China para hablar en Madrid sobre TikTok. Y claro, era como, o sea, ¿cómo de importantes serán los datos de TikTok? ¿Cuánto dinero estarán dando para que se haga este esfuerzo político? O no sé si es político, económico. O sea, me parece increíble. Pero eso, me gustaría un poco preguntaros ¿qué pensáis vosotros? O sea, entonces, ¿la IA hace ganar dinero? Sobre todo, tú, Ruth, también me llama mucha atención. ¿Hace ganar dinero o hace perder dinero? Por la falta de información. Esta semana, el lunes o el martes, de los grandes fondos de inversión que estaban aplicando ya la IA en sus propias decisiones de dónde invertir y decía, todavía no optimizamos. Digo, hombre, no. Optimizar, tienes que optimizar porque solamente por no tener que leerte, ¿sabes? Información de las empresas para tomar la decisión de si invertir o no, que efectivamente una IA te lo hace así, pues eso tiene que ser más productivo y tienes que ganar, seguro. Pero luego también otra cosa es que sí que hablaba que la productividad en Europa, que Europa siempre tiene este problema de la productividad de los empleados. Decía, pues la IA va a ayudar a que tenga más productividad. Entonces yo a veces pienso, es verdad, o sea, en nuestro negocio, es un negocio muy, pues al final, pues como es, ¿no? O sea, como muy estandarizado, con muchas cosas que hacer, muchas pequeñas tareas y dices, si esto realmente tuviéramos ayuda y nos la hicieran, pues yo sería feliz trabajando 4 horas y otras 4 y el resto dedicándome a crear, que es algo que me resulta curioso porque yo entiendo que la creatividad es lo que más debe surgir una vez que no tengamos que estar tanto tiempo haciendo tareas mecánicas, ¿no? Entonces, ¿nos va a dar dinero o no? Pues a lo mejor depende de la ética que le apliques en el uso de la IA, en mi opinión. Me da bastante que pensar esto que has comentado tú, porque en el caso del periodismo, teóricamente, como en otras áreas, se supone que el uso de herramientas de IA lo que va a permitir al periodista es mecanizar ciertas tareas, o sea, quitarse esas tareas de encima que las hace IA para él, teóricamente, hacer cosas más creativas como pues, un reportaje en profundidad, el periodismo de investigación, etcétera, etcétera.
Curiosamente, en encuestas que hemos hecho entre periodistas de toda España, los más gracios a la IA son los trabajadores de base y los que más encantados están y más animados son los responsables de innovación y los jefes. Es decir, y les preguntas el por qué y todos te responden lo mismo, es que tengo miedo de perder mi puesto de trabajo. Y luego se les dice, no vas a perder tu puesto de trabajo porque el tiempo que antes dedicabas a hacer esto, pues lo vas a poder dedicar a otras cosas. Yo personalmente, pero es una opinión ya muy mía, muy personal, yo creo que va a ocurrir como con todas las tecnologías. Tú vas a tener más tiempo, efectivamente, pero no te preocupes que ya te dirá tu jefe en qué vas a invertir el tiempo. Sí, pero es que nos ha ocurrido a todos. Yo empecé como docente hace muchos años, cuando el alumno no tenía el acceso a ti que tiene ahora y estaba menos estresada. Ahora, si no contestas a un correo un domingo, el lunes te dice, oye, pero jefe, es que digo, ya, pero yo los domingos a lo mejor voy a misa, que no es el caso, pero podría ser. ¿Sabes? Y creo que con la IA estamos también haciendo un mundo de ello, pero no deja de ser una innovación tecnológica como lo fue el ordenador y cuando desapareció la máquina de escribir. Con el ordenador vamos a hacer maravillas. Sí, vamos a hacer maravillas, pero el tiempo que te va a sobrar, no te preocupes, que no vas a estar tomándote un café, haciendo yoga o creando. Pues yo estaba convencida que tampoco sí. te van a dejar que creer. No, es que yo ya decía, si llegáramos así somos más productivos. Eso por una parte. Entonces sí creo que te quita de encima tareas más rutinarias, más repetitivas, pero yo me gustaría a mí saber si los periodistas realmente van a poder hacer periodismo más, ¿sabes? De más peso y más slow, como se suele decir. Y luego, permitidme un pequeño inciso con respecto a lo que comentabais antes de la autoría y todo esto. La AI Act, que todavía no está al 100% en marcha, una de las referencias que hace a los medios de comunicación se refiere a la transparencia, ¿no? La transparencia que es que el lector o que el usuario o que el consumidor sepa que si tú le ofreces un producto, un contenido, una noticia generada con IA, tiene que saberlo. Es decir, ¿de qué manera? Pues etiquetando. Que luego ya entramos en el mundo de qué tipo de etiqueta, etcétera, etcétera. Pues fíjate, yo voy un paso más allá. Eso teóricamente va a ser bueno, porque va a ser bueno para la confianza de las audiencias, que se ha perdido bastante, y etcétera, etcétera. Pero, aunque yo no soy experta en ética, yo pienso, a ver, pero ¿hasta qué punto es correcto decir, esta noticia ha sido generada con ayuda de una IA? Estás siendo transparente, pero es que esa IA no es un autor. Esa IA son los datos que proceden de otros autores. Y yo creo que la regulación tendría que ir más allá. No se puede quedar en un simple etiquetado. El problema es que no sé hasta dónde, ¿no? Yo no sabría cómo resolverlo. Pero no me parece tan sencillo como decir está hecho con la ayuda de una IA. Bueno, aparte luego vienen los problemas de hasta qué punto. ¿Cuándo tienes que decirle al lector? A vosotros como lectores, ¿cuánto os gustaría que os informaran? A ver, si yo lo he utilizado para hacer un resumen, os dará igual. Pero si luego he utilizado unos datos, yo qué sé, sobre el paro y proceden de otra fuente, querríais saberlo. Si he utilizado una imagen de IA, ¿entendéis? Y yo creo que a la hora de implementar esa regulación va a haber problemas y va a haber muchísimos matices, al menos en el mundo del periodismo. Hay muchísimos matices que habrá que aclarar, porque como hemos empezado la casa por el tejado, ya. En el periodismo hemos empezado por el tejado. Primero surge la tecnología, todos decimos qué maravilla, vamos a probar y cuando empiezan a surgir los problemas, pero es que esto hay que regularlo. Y entonces, venga, ahora vamos a hablar de la regulación. Y mientras esa regulación no se materialice en algo, pues seguimos experimentando y sigue habiendo riesgos de desinformación. Creo que lo veo todo muy... Bueno, supongo que con el tiempo las cosas se irán poniendo en su sitio, pero no me parece un tema nada fácil de resolver, desde luego. Y os dejo. Bueno, yo volviendo al argumento económico, ¿no? Es un sector, el médico, ¿no? Donde siempre hay este problema, ¿no? Entre lo económico y la salud, ¿no? Cuánto podemos hacer de dinero y cuánto, oye, no, que esto no es ético, tendríamos que hacer las cosas bien. Pero creo que es más importante pensar si se están creando cosas buenas o no, ¿no? En el sentido de, al principio he empezado hablando de todas las formas de tecnología que podrían ayudar a hacer la medicina más humana, ¿no? Y ayudarnos con esas interacciones.
pero creo que hace falta mucha formación o formas de regular sus malos usos, ¿no? Porque estamos empezando a ver que mucha gente usa ChatGPT como su psicólogo personal, ¿no? Y está dejando de tener muchas conversaciones que podría tener con sus amigos, con sus familiares, que son importantes para establecer relaciones sociales, y se las pregunta a ChatGPT, ¿no? Si habéis visto, ha habido titulares muy locos, ¿no? Como que gente que pregunta a ChatGPT si tiene que dejar a su pareja o no y tomar su decisión basado en todo lo que le ha dicho esta inteligencia artificial. Y hay muchos usos de este tipo, incluso los propios médicos, ¿no? Pues que sí que se ven en algunos estudios, pues que lo utilizan para hacer o intentar hacer diagnóstico porque no saben mucho y la tecnología no está ahí para hacer eso. Entonces, no solo hay que pensar en si ganamos dinero o no ganamos dinero, sino cómo protegernos, ¿no? Que estas tecnologías sirvan para... Porque siempre se dice, como en la pandemia, no vamos a salir mejores de estas, pero no estamos saliendo mejores de estas, porque lo que está haciendo la IA es venir a reemplazar muchas de las cosas que no debería de reemplazar, ¿no? Que son estas formas de crear comunidad y que no acabe siendo ya como lo último es, ¿no? Que están viendo que empieza a haber problemas para entrenar las propias IAs porque todo el contenido en internet empieza a estar hecho por IAs. Entonces ya va a acabar siendo una IA hablando otra IA, y aquí esto es un poco que se descontrola todo, ¿no? Vamos a dejar que las IAs controlen toda nuestra vida y, pues como hemos visto al principio de la charla, nadie está de acuerdo en que sean las propias IAs las que se regulen, ¿no? Porque eso no va a salir bien. Entonces hay que buscar formas de que se usen para las causas buenas y intentar reducir, como decía, como igual que el tabaco y con el alcohol, intentar regular. La gente se lo va a seguir saltando, pero que no se pueda utilizar para esos casos nocivos, ¿no? Vale. Fer. No, yo quisiera hacer una reflexión también dejando algo positivo de todo lo que estamos hablando, por lo menos de lo que yo conté, que tal vez tiene muchas preguntas, ¿no? No vamos a tener tal vez muchas respuestas. Todo esto que estamos hablando me hace acordar mucho a esta película 2001, Odisea del Espacio, de Kubrick. ¿Vieron? Cuando el mono levanta la herramienta, que es un hueso que lo usa para matar un animal y poder comer, y se transforma en una nave espacial. Siento que estamos en ese momento desde que comenzó Internet, y creo que esto, yo no acuerdo con que sea algo comparable con el advenimiento del ordenador. No creo que sea una herramienta. Creo que esto es una revolución que nos interpela en lo más profundo del ser humano, y que va a ser la revolución más grande que nosotros por lo menos vivamos. Creo que ninguno de los que estamos acá tenemos muchas respuestas, tenemos muchísimas preguntas. Creo que faltan también traer acá a chicos, más chicos, adolescentes, y preguntarle a ellos acerca de cómo ven esto desde el plano incluso económico. Viniendo para acá veía que hay una nueva versión de una plataforma llamada Lovable, que no sé si conocen, que si no, métanse, porque esta semana tienen un acuerdo con Google en donde va a ser gratis por una semana poder construir una base de datos atrás de esta plataforma, que con mis hijos agarran y con muy pocos prompts crean cosas que están en su imaginación. Y eso es algo que es tan alucinante. A veces que quejarnos de la IA constantemente, más allá de todas las peligros, o lo que mencionaba él, me tocó mucho esto de esos doctores que no te ven a los ojos, que yo en mi generación siento que es fundamental, pero tal vez la generación que viene después de nosotros no va a valorar tanto eso, aunque haya datos que comprueben que es saludable que un doctor te atienda de esa manera, ¿no? Entonces, hay cosas espectaculares ocurriendo que están acelerando la creación afuera de algo que venimos de un mundo de IA y algoritmos en donde solo funcionaron para curar redes sociales que nos llevaron a una situación, creo, geopolítica horrorosa, de sesgos propios. Esa fue una primera versión de la IA, ¿no? De esos algoritmos. Bueno, ahora tenemos a disposición una IA que nos permite crear. Entonces, está bueno poder pensarnos, poder ver cuánto controlar, entre mil comillas, esto, pero también es una oportunidad alucinante para crear lo que quieras, y no solamente consumir y ser parte de un flujo económico en la creación, que creo que no hemos tenido jamás, nunca, la oportunidad de manera inteligente de utilizar estas herramientas para crear
probablemente tu propio negocio desde casa con 12 años y una herramienta como esta para llevar tus ideas a la acción y que si otros las valoran porque estás resolviendo un problema, generes un flujo económico por eso. Me parece que son oportunidades y solo es el comienzo. Estamos con el mono que está por pasar al otro estado. Pues volviendo un poco al impacto económico y a que si la IA es marketing o no. De hecho, Timnit Gebru y Meredith Whittaker, si no me equivoco mal del nombre, que es la CEO de Signal, que son dos personas bastante visibles opuestas al uso que se está haciendo de la IA actualmente. Opinan, creo que con buen criterio, que la IA se ha transformado en una etiqueta marketing, ¿no? Como que primero fueron los sistemas expertos, cuando los sistemas expertos se empiezan a normalizar, pues ya es IA. Después, Deep Learning, pues cuando el Deep Learning hace 10 años se empieza a normalizar, pues ya pasa a ser IA, y es lo que está pasando ahora con los LLM, ¿no? Y había un par de papers de los últimos meses, uno de ellos creo que era del MIT, que decía que como el 95% de los prototipos basados en IA, en términos generales, pero en LLMs en particular, como que fallaban. Y se matizó con otro paper de hace poco, creo que era del mes pasado, de Stanford, que decía que como que ampliaba lo que planteaban desde el MIT y decía que gran parte del problema es que dentro de las empresas se está utilizando en gran medida no para resolver el trabajo ni para resolver un problema, sino para hacer trabajo pasable, ¿no? Para lo que ellos llaman dentro de ese paper el work slow. Entonces, eso al final lo único que hace es que parece que has hecho el trabajo y alguien detrás en la cadena va a tener que hacerlo, ¿sabes? Entonces, al final, lo único que hace es que ese trabajo se hace más tarde, peor y gastando más recursos, ¿no? Y yo ahí creo que es una mezcla entre cuestiones tecnológicas, porque los LLM están muy bien para lo que están muy bien, pero hay muchas otras tecnologías de inteligencia artificial que vienen antes y que igual ahora no son tan sexy, pero que son mucho más adecuadas para resolver ciertos problemas según los datos que tenga y cuál sea el problema a resolver. Entonces yo creo que el primer ejercicio que habría que hacer para que empiece a haber cierta rentabilidad económica en las empresas es plantearme si necesito un LLM o necesito otra cosa, y después resolver una cuestión cultural, que es que yo creo que se han apuntado como al carro, en parte porque la IA vende, ¿no? Y quieres como que la IA, el haber utilizado IA, sea como uno de tus argumentos de venta de tu producto, y a lo mejor lo estás poniendo y no estás resolviendo tu problema. Pero por otra parte, lo intentan implementar empresas que nunca han tenido una cultura de gestión de datos ni una gobernanza de datos dentro de la propia empresa. Claro. Entonces, como que empiezan la casa por el tejado. Sí. Y eso es una receta para el desastre. Vale, pues me comentan que tenemos que ir terminando, pero me gustaría que tuvieseis un último minuto para dos cosas. La primera, si os apetece responder a esta pregunta, y si no os apetece responder a esa pregunta, porque un poco se ha ido respondiendo durante el curso, para que si hay algo que quisieseis comentar y el debate no ha ido por ahí y tenéis ganas de decirlo porque es algo que las personas cuando vuelvan a su casa van a poder pensar sobre ello, podéis dedicar esta última intervención a esto. Entonces yo os voy a lanzar la pregunta que, sorpresa, ¿quién debería tener la responsabilidad principal de que la inteligencia artificial se utilice de forma ética? ¿Y por qué? Brevemente. Como esto, algunos y algunas ya habéis dado la opinión. Ya os digo, si hay algo que, como diría Ángel Martín, se os ha quedado en el tintero y lo queréis decir, avanti ahora, ¿vale? Así que, si queréis, ahora empezamos al revés, Ruth. Sí, gracias. Ya que antes empezamos por ti, ahora vamos a empezar por aquí. Yo creo que debería ser una responsabilidad común y que cada cual debería de asumir su responsabilidad. Creo que gubernamentalmente... La ciudadanía, dirías. La ciudadanía, es distinta. Yo ahí, más que responsabilidad, sería como que tenga cierto instinto de supervivencia, en el sentido en el que, voy a matizar esto, creo que la IA a título personal va a tener mucho impacto y como comentabas antes, hay personas que la están utilizando para sustituir una terapia que probablemente no sea la mejor opción. Entonces, yo el problema que le veo ahí es que creo que la IA se ha empezado, el uso en particular de los chatbots, se ha empezado a normalizar y la gente antes lo veía con cierto recelo. Es que los chatbots
yo no tengo, o sea, no tengo ninguna evidencia ni soy una experta de que se hayan programado aposta para esto, pero la verdad es que sí, son el amigo ideal. Sí. Es como que te dan ganas de hablarle. Hombre, Voy a que me reafirme te que es valida muy todo el buena rato, amiga. ¿no? Claro, O sea, o sea, es como... Y esa es parte del problema, porque yo creo que por una parte pueden derivar en problemas, ¿no? Y han salido varias noticias, ¿no? De gente que incluso ha llegado a suicidarse después de... creo que por una parte, como sociedad tendríamos que tomar conciencia de ese tipo de cosas y de los peligros que entrañan, igual que tenían las redes sociales, ¿no? Y de que no son relaciones reales. De hecho, OpenAI, aunque el reporte, por llamarlo de alguna forma, porque era como un public reportaje más que un paper, que hicieron hace un mes o así, decía que en torno al 6% de las personas lo están utilizando para estos usos, que no es un número pequeño de personas, como para tener relaciones interpersonales o algo cercano a una terapia o un amigo. Y creo que eso va a crear cierto, lo debería decir un psicólogo, que no soy experto en eso, pero creo que sí que al igual que las redes sociales han creado ciertos sesgos cognitivos que no han sido positivos para la sociedad en general, estos creo que van a ser sesgos incluso aún más fuertes en ese sentido. Y que sí que tendríamos que tener cuidado de ver cómo está impactando a la vida de las personas. Vale, A entonces título casi apelamos... personal y cada cual creo que en otros niveles creo que es una de las tecnologías que más impacto va a tener, como estaba comentando antes, y que como sociedad no tengamos ningún input en cómo se están creando estas tecnologías, sean como grandes tecnológicas que están tomando decisiones por su parte. Creo que lo más cercano a que la ciudadanía opine en eso es que haya cierta regulación en base a lo que la ciudadanía haya votado, porque creo que un proceso participativo para crear el LLM sería como una cosa muy utópica, o sea, pero creo que lo otro es como lo más cercano y creo que las empresas deberían de tomar responsabilidad sobre cómo están, cómo lo están desarrollando, cuáles son los guardrails que le están metiendo y cómo hacen ese tipo de cosas. Vale. Pues yo, dos cosas para acabar. La primera es un poco ir en contra de decir que la ciudadanía, ¿no? Sobre todo viniendo del sector en el que vengo, que está muy regulado, y se han hecho las cosas bastante bien en ciertos puntos, ¿no? Donde, bueno, hay comités, hay expertos que saben del tema y que regulan para ello, ¿no? Sobre todo ahora con todo el tema de las vacunas, donde, pues bueno, estamos viendo que en Estados Unidos hay ahora una persona antivacunas que está liderando una causa en contra de todo ello y teniendo en cuenta que las personas se están empezando a crear relaciones muy profundas con todas estas tecnologías, donde vimos que con ChatGPT y el nuevo modelo 5 la gente se quejaba de que ya no sonaba igual, de que no era su amigo. No sé hasta qué cierto punto, si lo llevamos a un proceso que es solo de la ciudadanía, vamos a acabar con una regulación que sea para el bien de todos, ¿no? Pasaba con el tabaco y con el beber, ¿no? Que hay que encontrar una forma de tanto educar a la ciudadanía y en esa educación encontrar los procesos para llegar a una regulación y que esa regulación de forma última sea hecha por instituciones que tienen el poder tanto para legislar como el expertise para saber cómo hacerlo de una manera que sea efectiva. Y la segunda parte que me parece importante es, pues, intentar animaros a todos a que en verdad uséis las inteligencias artificiales un poquito menos. Porque aunque han venido aquí para revolucionar todo y como ya íbamos hablando, hay muchas veces que no nos hacen más productivos, sino menos, ¿no? Ya hay muchos estudios que avalan que, que el tiempo que nosotros tenemos de capacidad de respuesta de estar atentos está bajando con todas las generaciones y la IA solo viene a empeorar esto. Y ha habido otros estudios que han demostrado que cuando usas la IA a veces... sobre todo si te tiras a la IA de primera instancia, ¿cómo resuelvo esto? Le voy a preguntar a ChatGPT. No pasamos por procesos importantes de pensamiento crítico, entonces yo lo que os diría es que primero lo intentéis por vuestra cuenta y si no podéis, hagáis uso de estas tecnologías. Pero en serio, para mucha gente no hace falta escribir un email con ChatGPT. Total. Estoy de acuerdo. Me hace acordar a esto de la calculadora y dejar de sumar, y veía el otro día un chico de 15 años diciendo estoy parando de pensar, o sea, es una locura. Y volviendo al tema de
Yo ya opiné igualmente acerca de la regulación, pero no, la gente, después te pasan cosas como Brexit, si le preguntas a la gente, no sé, peligrosísimo. ¿Vamos a hacer preguntas y respuestas con la gente o no? Sí. Porque si no me gustaría, ya que ya opiné, dejar mi tiempo a alguien en la audiencia que tenga ganas de opinar, o si ha cambiado su opinión de lo que votó al comienzo. Justo Ahora. eso era lo que vamos a hacer. Lo ensayamos. Sí. Perdón. ¿Cómo? Si puedo, yo Claro, faltáis vosotras Sí. dos, por supuesto. Yo también, resumiendo mucho, yo creo que lo ideal sería que la ciudadanía se autorregulase, pero creo que eso no es posible, porque desde el hombre de la caverna hasta hoy hay cosas que no han cambiado tanto, y es que siempre tiene que haber alguien que ponga un poco de orden. Uno de una forma más democrática y otro de una forma más impositiva. Pero sí, es que es así, y por desgracia es así. Lo ideal, pues que la ciudadanía, por lo menos si no se autorregula, sí que tenga una formación para por lo menos tener un poco de conciencia de lo que está haciendo, pero sí creo que hay que ser realistas y entender que tiene que haber algún tipo de regulación en todo esto. Y luego solamente una pequeña cosa, pero ya estoy un poco pensando en un futuro, yo creo que llegará un momento en el que habrá tanta IA, todo será IA, que lo que no sea IA será considerado algo especial. Y cuando, por ejemplo, los periodistas empezarán a etiquetar aquello que no sea IA. Esto no ha sido hecho con IA. Y será guau, como un vino Gran Reserva o una cosa muy artesanal, o fíjate un zapato hecho a mano, unos tomates plantados en tu huerta. Pues yo creo es mi sensación, de que aquello que se haya hecho de forma más artesanal, 100% por un humano, será considerado algo un poco especial. Y lo demás creo que será casi todo IA. Es mi sensación. Tampoco soy ninguna gurú, pero... No, está perfecto. Sumando a eso, en la industria de la música lo que está en crisis es la música grabada. La música en vivo está explotando más que nunca. Y no te va a reemplazar la sensación que tenés cuando estás a un lugar a ensayar con un amigo, a tocar juntos. Es irreemplazable hasta que tu amigo sea un robot, claro. Claro. Perdón. Pues igual la que cambia de opinión soy yo después de... La verdad es que, o sea, si yo hablo desde mi sector, ¿no? Que es como empresas muy, muy grandes, que nosotros siempre lo visualizamos como grandes transatlánticos que van así a toda, ¿sabes? A toda máquina, pero al ritmo que van, y nos llega la IA, y en realidad es como si las tenemos que coger como barquitos veleros para poder mover y hacer virar a este gran transatlántico, ¿no? O sea, entonces, yo sí pienso una cosa, si al final cada barco velero los lanzo todos los votos y empiezan a llevarme, y quien ha decidido cómo son esos barcos, sí que tienen una buena ética y unos buenos principios, y ya me pongo en el estoicismo, que es lo que a mí más me gusta, de poder ir guiados por un modelo bonito, ¿no? y loable, y que piense en las personas, y todo lo que va a tomar las decisiones, una aseguradora, se basa en un principio tan humanista, pues yo creo que tendría un mejor mundo asegurador. Entonces, pues no sé, a lo mejor que nos guíen estas IAs ya entrenadas para ser éticamente estoicas. Sí, la verdad es que, bueno, al final siempre hay como todos estos puntos de vista acaban saliendo siempre, porque se supone que una IA bien entrenada pues no tendría que tener sesgos, no tendría... Pero claro, el problema es que tiene que estar bien entrenada. Vale, pues como comentaba Fer, lo que os queríamos preguntar ahora era si hay alguien entre vosotros y vosotras que haya cambiado de opinión respecto a lo que votó antes. ¿Tú? ¿Nadie ha cambiado de opinión? ¿Todos pensáis lo mismo que cuando entrasteis? Bueno, muy bien. ¿Y os animáis a decir por qué? O si tenéis alguna duda para alguien en particular o en general, si hay algo que queráis preguntar. ¿Sí? Espera, que falta el micro. Bueno, en principio muchas gracias por la participación y lo que nos habéis estado contando. Yo principalmente he votado la ciudadanía, aunque me habría gustado haber podido votar varias opciones, porque creo que no hay una opción. O sea, creo que se relega todo a la sociedad, que es lo que estamos hablando. Estabais hablando todos mucho y todos lo vimos mucho, la IA, pero detrás de la IA hay una persona.
O sea, la célebre frase que hemos oído todos de no te va a quitar el trabajo una IA, sino una persona que sabe utilizar la IA mejor que tú, creo que representa esa situación. O sea, hay que poner foco en esa educación de la ciudadanía para que cuando tenga que ir a hacer una votación o a exigir que haya una legislación, sepa qué está haciendo. Es verdad que es utópico pensar que todo el mundo va a tener una formación lo suficientemente buena y que se va a extraer de las fake news y de esta manipulación que otro humano hace con una IA, pero al final todo pasa ahora mismo, o sea, donde nos encontramos, por un humano haciendo cosas para otros humanos con la IA. Y yo creo que hay que poner más en valor y el foco en las personas. O sea, en qué tenemos que tener las personas para que esa ética, esa ideología, ese foco se centre en qué hacemos con esa IA y qué queremos que otros puedan hacer con ella. Y la legislación es súper interesante y necesaria, pero para llegar a ella, antes tiene que haber un sustrato mayor que sea, yo creo, la educación y el foco en las personas. Por eso es difícil votar a ciudadanía, porque creo que al final es la base, pero creo que es el conjunto de todo. O sea, habría hecho una multiselección casi yo en todas las opciones, yo creo. Y os traslado una pregunta que tenía todo el tiempo en la mente. No hemos salido de una brecha digital todavía muy grande, que en vistas a la IA se queda muy atrás. ¿Qué brecha digital vamos a tener ahora a través de este nacimiento tan acelerado de la IA? ¿Alguien se anima? Vale, bueno, si quería empezar yo. Porque esta pregunta o una relacionada me la lanzaste en la promo que hiciste por LinkedIn de esto va a aumentar la brecha digital, la va a reducir, no. Muy bien que hayas pensado. ¿Eh? Y como me la había medio preparado, Muy bien. pues, a ver, yo pienso que la brecha digital se puede acrecentar por varios factores. El primero es que a mí hay una palabra que me pone muy nervioso y es que cuando alguien, sobre todo de grandes tecnológicas, te viene y te dice que vienen a democratizar no sé qué, cuando lo que quieren decir es que quieren obtener una posición dominante con no sé qué, ¿vale? Y cuando hayan dominado el mercado, pues ya está democratizado porque te lo vendo yo. Básicamente es lo que viene a decir. Yo con esto tengo la misma sensación. Empezaron teniendo unos márgenes en los que el uso gratuito era como súper amplio y todo el mundo usaba el mismo modelo. Y después el plan gratuito se redujo y ahora había un plan que rondaba los 20 euros, que era más o menos accesible. Después aparecieron los planes de 200 euros. Han sacado un modelo nuevo de Anthropic antes de ayer o ayer, que ya está como haciendo un spoiler de que van a subir aún más los precios para ciertos usos más avanzados. Yo creo que eso al final va acabando creando más brecha digital porque habrá personas que se pueden permitir la mejoría y habrá gente que no. Y eso, en vez de democratizar, lo que va a hacer es que haya gente que pueda hacer ciertas cosas con la IA y gente que no. Y lo único que va a hacer es amplificar esa brecha. Más allá de cuestiones como la que planteabas antes, de pensamiento crítico y tal, que son necesarios trabajarlas a nivel ciudadanía, básicamente. No sé si respondo a tu pregunta. Yo disiento, aunque es muy buena la pregunta, y lo estoy pensando con ustedes. Pero la primera sensación que tuve es que, ya, dado que estos lenguajes naturales humanos que podemos tener interacción con, créame esta aplicación que estoy pensando en mi cabeza con este lenguaje, incluso hablado, y casi gratis o muy bajo precio, tal vez estoy siendo demasiado esperanzador, pero creo que acorta la brecha. Desde niños que antes deberían haber estudiado Python para comprender, cosa que estaría buenísimo igual, a literalmente casi cualquier persona que tenga acceso a Internet y a un móvil puede llegar a crear algo con muy poco dinero y con muy poco know-how acerca de casi nada, simplemente saber hablar y escribir. No sé, no pensé mucho en esto, pero mi sensación es que la corta. ¿Queréis añadir algo más? Si no, creo que hay otra pregunta. Sí. ¿Tengo que pulsar algo? ¿Se escucha? Vale. No, o sea, va un poco por ahí, porque es que lo has dicho yo creo que al principio, no me acuerdo exactamente en qué intervención,
pero hablabas un poco de la creatividad y, bueno, yo os pregunto a todos en general si creéis que la IA es una herramienta para potenciar la creatividad, porque yo soy bastante escéptico en ese punto. Entonces, bueno. Pues yo te diría que en cierto punto sí, ¿no? Porque por lo menos en mi sector, ¿no? En el mundo médico pasa bastante que los médicos se vuelven especialistas en esta parte X de la rodilla. Y si no haces eso, pues ya no eres su problema, ¿no? Y a veces les cuesta ver. Entonces, uno de los usos positivos que sí se ve, ¿no? Es tener como este fallo por detrás que, bueno, cuando el médico hace un diagnóstico o piensa cuál podría ser el problema, haya una IA por detrás que si cree que puede ser otra cosa, avise y diga, oye, ¿te has planteado que igual no era esto y pudiese ser lo otro? Por eso pienso que puede ayudar en ese punto a que te sugiera ideas que nunca habías pensado, ¿no? O no que no habías pensado, sino que tú ya habías entrado en tu rutina de siempre lo hago así, siempre me sale así, y pues voy a seguir haciéndolo así, y te pueda decir alguna vez, no siempre, oye, pues igual es momento de hacer otra cosa distinta porque no va a funcionar en este caso. ¿Puedo responder? Sí, claro. Sí, yo creo que en mi caso, desde luego, creo que depende de la persona y del uso que se haga. Porque los que nos dedicamos a la investigación académica, yo pienso, por ejemplo, en un alumno que puede hacer un TFM con IA, nula, cero creatividad, obviamente. Pero creo que creo que hay dos factores, conocimiento y ética, es decir, una actitud ética y un uso ético y un conocimiento previo de qué es la IA y qué se puede hacer con ella, entonces sí sirve. Porque yo, por ejemplo, utilizo mucho ChatGPT para mis trabajos académicos, pero no para que me los haga, sino para... Igual soy un poco friki del lenguaje, pienso mucho las palabras que voy a utilizar y puedo tirarme una mañana chateando, iba a decir, con ChatGPT sobre cuál es la mejor expresión para expresar esto. No, pero yo quiero introducir este matiz y al final siento que he creado algo, me encanta el resultado, porque le he ido apretando un poco la tuerca para ver hasta dónde es capaz de llegar, pero claro, yo tengo que guiar, yo tengo muy claro qué es lo que quiero un buen resultado y creo que ahí hay mucho de creatividad propia y personal. Yo quiero crear un texto chulo, que me quede interesante, que sea riguroso. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucha creatividad, pero repito, tiene que haber ética y conocimiento previo. Cuando viene un estudiante que lo único que quiere, y lo entiendo, eso no lo voy a poner en duda porque yo he sido estudiante, pero lo que quiere es quitarse un trabajo de encima y fuera, y tampoco sabe exactamente para qué sirve eso más que para ayudarle a hacer ese trabajo, le da 2 instrucciones, ya tienes el trabajo y lo entregas. Pues claro, ahí la creatividad se corta por completo. Por lo tanto, yo coincido contigo. Para mí es que, o sea, no es que seas más creativo que también, pero te ayuda a que eso que está en tu cabeza, quizás porque yo soy un poco caótica, pero es como que tienes un montón de ideas en la cabeza y empiezo con ella, venga, tal, no sé qué, dime por aquí. No, pero yo quiero, hasta le digo, del libro del capítulo no sé qué, quiero que me ayudes a cómo lo redactarías conforme a esto. O sea, la vas guiando para que te ayude a tener lo que tú quieres. Y yo sí la uso para los emails. No sabes lo bien que me queda. Porque hay veces que necesitan ser, o sea, emails, pero no en plan, sino con el mensaje y diciéndole, además, yo le explico de todo. Mira, hoy quiero escribir a fulanita y le quiero decir esto porque es importante para mí. Y mi puesto es este, y mi rol es tal, y que necesita. Y entonces ahí sí que, oye, yo estoy feliz con ella. A mí me encantó la pregunta. Gracias. Lo primero que me nace es que siento que en este mismo cuarto, si preguntamos a cada uno de nosotros qué piensan que es la creatividad, creo que va a haber muy pocas coincidencias para empezar. Lo segundo que me provocó es, mi sensación es, mientras que sea un copiloto de la potencia que yo siento que tengo, que creo, en mi opinión personal, que todos los humanos somos entidades creativas, lo aproveches o no. Pero me gustaría entender por qué piensas que no. El micrófono. Es que para el video. Vale. O sea, yo, incluso siendo un copiloto, también soy escéptico, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso que habéis dicho cualquiera de vosotros, ¿no? De
voy iterando con él y voy tal. Al final le estoy dando unas tareas que está haciendo él y estoy dejando de hacer yo. Entonces, ahí, o sea, entiendo que, oye, me ayuda a ver cosas que a lo mejor no se me ocurrían, pero también estoy delegando una parte del proceso creativo. Sí. Y lo pienso, pues eso, si los artistas empezaran a hacer música todos utilizando las mismas herramientas, al final probablemente saldría música muy parecida. O si hay un suceso o sale un libro, ¿no? Y el libro lo peta y un montón de medios escriben un artículo sobre el libro. Si ninguno se lee el libro y todos le pasan a la IA de turno el libro y le dicen, hazme un resumen, todos los artículos van a decir lo mismo, aunque luego ellos escriban el artículo, el resumen del que van a partir va a ser el mismo. Y hay una cierta parte de pensamiento crítico que se pierde al utilizarlo. Y bueno, pues lo que ha comentado Jorge antes de, pues eso, que si te escribe todos los emails ChatGPT, al final no vas a saber tú cómo escribir emails. Y pasa que hay un montón de adolescentes que es que dices, es que no tienen ningún tipo de capacidad de expresión. Por eso yo hablo de conocimiento, que creo que primero... Claro, sí, eso me ha parecido genial. Igual que el que quiera ser el mejor modisto del mundo, primero tiene que aprender a hacer una camisa blanca, o quieres ser arquitecto, tienes que irte a los clásicos de Grecia. Eso me parece importantísimo. En cualquier tipo de disciplina en la que te muevas, tienes que conocer la base. Porque para crear, primero tienes que ser capaz de interiorizar lo que te están enseñando y luego a partir de ahí tú creas. Es que creo que todos los procesos creativos parten de algo, no parten de cero. El que crea música parte de unos conocimientos de música o de unos instrumentos o de un sonido o se inspiran en algo que han visto. Pocas cosas vienen de la nada, creo yo. Sí, bueno, por lo menos el humano del presente, ¿no? O sea, yo me pregunto constantemente qué va a pasar en nada. Incluso 50 años sería poco y no sé si vamos a verlo como negativo, aunque tenés razón. O sea, yo no digo que tenga razón. No, digo, también tienes razón. Es que también tienes razón, es que es una respuesta difícil, es un depende. ¿No? Claro, sí, yo por eso os preguntaba para que dierais la opinión. Creo, por ejemplo, que un modisto que puede ser buenísimo y admirado por todos, no crea partiendo de cero. Seguramente se inspira en modistas anteriores, en tejidos anteriores, en cortes anteriores. Por supuesto, pero o sea, puede haber mucha más variedad en la formación que hayas tenido de tus maestros y tal, que si tú tienes una fuente global de información y todo el mundo se forma con la misma información. Claro. Entonces, es que en tu ejemplo, por ejemplo, cuando decías el libro, es que lo bonito sería que te puedas leer el libro y que una vez que ya has leído el libro, el que hace el trabajo de estar dándole forma, pero tú ya le dices lo que quieres sacar del libro. Entonces esa es yo creo que esa es la pero yo ahí pongo en duda que la gente realmente se vaya a leer el libro o que lo que más apremie y lo que más venda sea el que escriba el artículo primero. Claro. Yo por añadir un matiz, antes se lo comentaba Fer, yo aparte de programar toco el contrabajo, y a mí nunca, en el aspecto musical, en la creación musical, nunca se me ocurriría utilizar una inteligencia artificial, porque precisamente en la expresividad y en la expresión con el instrumento es donde yo obtengo algo, por así decirlo. Entonces, a mí ahí la inteligencia artificial me lo quita y no tendría sentido para mí la creación artística en ese sentido. Entiendo que en otros procesos y en otros ámbitos de creación igual sí que tienen sentido, pero a mí ahí no. Y por ejemplo, para programar sí lo utilizo. No todo el rato, pero creo que lo importante es que cada cual analice qué es lo que está haciendo y tome decisiones propias, que es un poco el problema de que la IA fomenta el que dejes de tomar decisiones de forma autónoma, básicamente. Me hace acordar a una cosa que escuché entre las dos cosas que dijeron ustedes, que es como los modelos que usamos hoy están basados en el pasado, sí. Tenemos el desafío de crear hoy algo espectacularmente original con tu propia creatividad y bloquear a la IA que te lo entrene, que es posible, aunque es delirante. Y tenemos un desafío genial, que es, bueno, creemos hoy algo que sea muy original a partir de tu propio conocimiento y pensamiento crítico. No sé. ¿Una última pregunta o...? ¿La última? Bueno,
Yo sé que ella también levantó la mano hace tiempo. Y bueno, no pasa nada porque luego tendremos networking tranquilamente y... ¿Hay comida? Hay comida y bebida. Lo mío va a ser súper rápido porque entonces abro un melón increíble. Yo soy diseñadora gráfica, pero mi principal actividad es la ilustración. Y aparte soy vicepresidenta de la Asociación de Ilustración Profesional de Cádiz. O sea, si queréis destruir una profesión, venirse a mi mundo. No. ¿Sabes? Y yo he votado, por ejemplo, que quien tiene que legislar sea pues, desde los gobiernos y desde el ámbito gubernamental, pero la realidad es que son también los primeros que nos están pisoteando. Claro. O sea, la realidad es que yo sufro día a día emails constantes y contratos constantes y ofertas constantes de trabajo o de concursos que salen de cartelería, de ayuntamientos, de diputaciones, de ministerios, que los han ganado pues, personas, obviamente, porque eso no lo hace, evidentemente está la persona detrás de la IA que lo ha ganado o directamente la han contratado, o directamente la persona que está en el ayuntamiento tiene una carga laboral enorme y tira de inteligencia artificial y son compañeros y compañeras pues a diario con ¿qué hacemos con esto? O sea, claro, el problema es que en el momento que te lo llevas a un mundo en el que el proceso creativo es el que te da de comer y se pierde ese concepto de proceso creativo, es que hasta incluso las personas que pagan por ciertos productos, como puede ser un cartel, pierden la noción del tiempo. De una persona necesita pasar por un proceso creativo para terminar haciendo una cartelería o escribir un artículo de periódico y el cliente está diciendo, bueno, pero una semana para hacer un cartel, ¿sabes? Si en una mañana me han hecho 6. Entonces, pues claro, no hablo ese melón porque en el momento que nos salimos en todo lo bueno de la inteligencia artificial, en mundos tecnológicos, en la medicina que ayuda a hacer cosas que se tardaría años en investigar, se ha regulado, pero la realidad es que en mundos creativos es complicadísimo. Y pararlo, creo que es que ya no hay parón y sí hay una realidad de pérdida de trabajo constante. Y yo que soy de Cádiz, el diario de Cádiz, ya tengo compañeras y compañeros periodistas que han perdido su trabajo, porque está ese jefe que no está pensando en el tiempo libre que tienes hacer otras cosas. Dice, en vez de tener 4 periodistas, pues tengo uno, claro, que en la mañana me hace pues 6. Si ya había, hace poco una compañera me contaba cuando salieron las redes sociales cómo cambió el periodismo, que ya no te podías ir a la redacción contra esta información, porque ya entonces en Twitter estaban ya hasta opinando, ¿sabes?, de lo que había pasado. Había que escribir ya en el momento. Pues ahora ya con la inteligencia artificial apaga y vámonos. Ya es en Twitter o en X, ¿no?, en el sitio y con la inteligencia artificial pidiendo 4 y encima han despedido a tus 2 compañeros más. Así que por eso te decía que ya cortábamos, no abría el melón, pero en el mundo de la ilustración y del diseño gráfico es un problema que ya ha pisado y fuerte. Gracias. ¿Queréis añadir alguna cosita sobre esta intervención? Es que es mi esposa, entonces no sé si Di que sí a todo. Di que tiene razón en todo, por favor. Tiene razón. Y yo sí, suscribo, solo añado un matiz. Creo que sí que habría que tener en cuenta, en base a lo que ella dice, yo creo que hay como ahora mismo afectados a nivel laboral como 3 grupos profesionales. Primero, por ejemplo, programadores, creamos la IA y lo usamos. Puede que tenga cierto impacto, de hecho creo que lo está teniendo sobre todo en perfiles junior, que hay menos contrataciones y ese es un melón que veremos dentro de 10 años, cuando nos vayamos jubilando otros y falten junior para que cojan el relevo. Después hay otros profesionales que tienen cierto impacto, como puede ser el periodismo, que se vean reducciones de plantilla y tal, y yo matizaría que, por ejemplo, en la ilustración y el diseño, yo en una vida anterior estudié diseño y después me pasé a la ingeniería. ¿En la vida anterior? Sí, hace ya bastantes años, tenía pelo incluso. Entonces, yo lo que sí que veo que ahí, lo que veo que le está pasando a muchos compañeros, que directamente no es que se reducen plantilla porque se reajusta carga de trabajo por el uso de la IA, sino que sufren cierto intrusismo de otros sectores
que pasan a hacer directamente el trabajo que hacían otros profesionales y muchas veces con peor calidad, pero como se hace más rápido y se pierde esa noción de temporalidad y de valor de las cosas, pues al final se destruye empleo fomentando cierto intrusismo para obtener además un resultado peor. Hombre, ahí hay una solución, bueno, un planteamiento que sería pues las organizaciones sindicales, ¿no? Como hemos visto con los escritores de Hollywood, ¿no? Que se fueron a la huelga por esta misma idea, ¿no? Que les querían meter a todos en un sitio y en un día sacar 30.000 Tendrá que venir pues bueno, si no podemos confiar en los gobiernos o no podemos confiar en la ciudadanía en sí, tendrá que ser una organización de las propias personas que son afectadas que empiecen todo el proceso de educar a las demás personas para que vean el peligro que supone para, bueno, no solo el sector, sino que bueno, hay que regularlo de una manera inteligente y pues como tú decías, ¿no? Pasa mucho que cuando vas a trabajar con entidades gubernamentales y vas a sale un proyecto de una diputación, ¿no? Y es al que lo haga más barato. Pues la IA te lo va a hacer más barato y habrá que pensar formas de regular eso. Oye, no, mira, igual tenemos que pedir que no sea una IA la que nos dibuje la cartelería porque va a hacerlo rápido y ya está, sino que queremos también valorar positivamente que haya ese proceso creativo y ese proceso creativo se haga, ¿no? Y va a ser difícil y bueno, pues lo que tendrá que haber es un apoyo a través de movimientos sociales para hacer que eso se cumpla. Genial, pues nada, tenemos que terminar, pero como comentábamos ahora tendremos una parte como de networking donde podéis seguir haciendo las preguntas que queráis. Supongo que tenéis tiempo para quedaros un ratito. Claro. Sí, hay comida y bebida. Y nada, yo quería empezar con los agradecimientos. Primero, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras porque venían a ciegas totalmente. Solo les dijimos que íbamos a hablar de formación y legislación, no tenían ninguna pista más sobre qué iba a ser. Veo que alguno estuvo haciendo sus investigaciones. Pero eso, muchísimas gracias porque creo que hay que ser muy valiente, la verdad. Yo, de hecho, cuando surgió esta idea, Ana dijo, bueno, tú al debate. Y le dije, no, yo no voy a debatir, Ana. Y eso, así que muchísimas gracias, de verdad, por vuestro tiempo. A vosotros. Estoy muy agradecida.